Dios les bendiga. Saludamos con la paz del Señor a todos los que ya se están comunicando con nosotros. Que en esta noche podamos compartir y disfrutar de este tiempo de Dios para nuestras vidas. Y vamos a comenzar alabando al Señor. Y queremos invitarlo a que usted allí en su casa, donde se encuentre, pueda con nosotros regocijarse también en Cristo. Cantamos para nuestro Dios, amén. Que Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que están ahí del otro lado, amén. Amén. Compartiendo con nosotros, que realmente el Señor pueda llenar sus vidas, sus corazones, amén. Sabemos que los ojos del Señor están abiertos, dice, mirando ahí a sus hijos, amén. Nada se le escapa a Él, amén. Él todo lo sabe y todo lo conoce. Les invito a abrir su Biblia en el libro de San Mateo, en el capítulo 11. Vamos a leer unos versículos a partir del 25, amén, donde el Señor Jesús nos habla, amén, a cada una de nuestras vidas, amén. Y el título de que tiene esta Biblia, ¿no? Tiene como un título ahí, dice, venid a mí y descansar. Gloria a Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Y aquí podemos ver, amén, sabemos que Jesús le estaba hablando, amén, realmente a los judíos, ¿no? Le estaba diciendo, amén, ustedes son sabios, se creen entendidos, pero Dios le reveló a aquellos que creen realmente en Él, y ellos no creían en Él, amén. Así que por eso le dice acá, ¿no? Y después le dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, amén. Una palabra que tal vez muchas veces la decimos, amén, pero realmente en la vida cotidiana, en la vida real, muchas veces no la hacemos realidad en nosotros, amén, porque nos cargamos, nos preocupamos, amén, y Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, amén, que yo os haré descansar. Después dice, llevad mi yugo, amén, y aprended de mí, le decía, amén. Sabemos que el Señor Jesús, cuando en sus últimos momentos, horas de vida, amén, que Él sabía que tenía que ir y ser crucificado, amén, pero aún ahí, Él angustiado, dice que ¿qué hizo? Fue y oró, amén, y le dijo al Padre, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pasa, como diciéndole, si puedes evitar que yo vaya a la cruz, evítalo, amén, pero aún Él sabiendo que no iba a ser así, amén, pero Él a quién fue, recurrió al Padre. Y así nosotros tenemos que recurrir a Dios, amén. Dice, venid a mí. Amén. Amén, es una orden que nos está dando. Amén, nos está diciendo, fíjate si querés, si tenés tiempo en algún momento, a lo mejor te parece bien, yo te puedo hacer descansar. No, Él dice, venid, Gloria es un imperativo, a Dios. amén. Él está llamando realmente, amén, a sus hijos en este tiempo, porque esta palabra no es para uno que por ahí está lejos de Dios, no. Es para los hijos de Dios, amén, porque Él sabe, amén, de que muchas veces nos cargamos, nos preocupamos por circunstancias que atravesamos, o nuestra mente vuela pensando qué va a ser mañana, amén, pero Él mismo dijo que no nos preocupemos por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Así es. Amén. Sabemos que cada día trae su propio afán, por eso tenemos que descansar en Él y dejar que Él haga, y que realmente nosotros cuando estemos delante de Él, amén, cuando estemos clamándole a Él, decir, Señor, si es tu voluntad, abre esta puerta, y si no, ciérrala. Gloria a Dios. Amén. Sabe que la puerta que Él cierra, dice que nadie la puede abrir. Amén. Y la que Él abre, nadie la puede cerrar. Amén. Así que damos gracias a Dios por esta palabra que realmente pueda fortalecernos. Amén. Dice, termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sabemos que a veces no, siempre decimos, amén, el camino del Señor no es color de rosa, dicen muchos, sí, pero las rosas tienen espinas. Y muchas veces te pinchan y te hacen llorar. Amén. Y sabemos que en el camino del Señor es así, porque a veces como humanos no queremos dejar ciertas cosas. Amén. Pero dice que ahí el Señor nos invita a que vengamos a Él y descansemos en Él. Amén. Porque muchas veces nos gustan ciertas cosas y el Señor te dice, tenés que dejar eso. Tenés que dejar. Amén. Pero muchas veces uno es terco y sigue avanzando. Amén. Cuando sabemos que no es así. Pero que el Señor nos dé entendimiento como a esos niños, a esos entendidos. Gloria a Dios. Amén. Que no nos puede decir, vos te crees sabio, pero a la final no sabes nada. Amén. Porque eso era lo que el Señor Jesús le decía a los judíos. Amén, a los que le perseguían, a los que estaban tratando de encontrar alguna falla en Él. Porque eso es lo que ellos querían, encontrar una falla y acusarle. Amén. Amén. Pero el Señor no les dio motivo de nada. Amén, sino que dice que Él, a pesar de todo lo que Él atravesó, dice que Él no abrió su boca. Amén, sino que como cordero fue llevado al matadero. Amén. Dice que Él ahí dio todo por nosotros. Amén, así que damos gracias a Dios y vamos a orar. Amén. Amén, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor para que realmente sea el Señor hablando a través de nuestros labios, a través de cada palabra, cada alabanza. Amén, que hemos de compartir en esta noche, sea de bendición para nosotros y para ustedes. Gloria también. a Dios. Señor, te damos Padre, gracias.
por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Misericordia y fidelidad. Ella es viva y ella es eficaz, Señor. Aleluya. Oh Rey. Ella es como espada de doble filo, Señor. Aleluya. Aleluya. Que penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos, Glorioso, Señor. Aleluya. santo. Discierne los pensamientos y las intenciones de Oh, nuestros mi corazones, Dios. Padre. Ese eres tú, Señor. Sí, Aleluya. Señor. Aquí estamos tal cual somos delante de ti, Señor. Tu Aleluya. nombre es bendito. Queremos para realmente siempre. echar toda nuestra ansiedad sobre ti, Señor. Aleluya. Oh, Dios de poder. Porque eres tú quien tienes cuidado de nosotros, Señor. Gloria a Aleluya. Dios. Y esas puertas, Señor, de bendiciones que están abiertas delante de nosotros, Te Padre. bendecimos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder ahí, Dios mío, saber discernir el tiempo. Oh, saber, Rey. Señor, entender cuál es la puerta que tú Sí, tienes abierta. Señor Padre, amado. para que podamos entrar por ella y podamos Gloria hallar a descanso Dios, para santo. nuestras almas, Señor, aleluya. Y aquellas que no son tuyas, Señor, ciérrala tú, Señor. Oh, poder de Cierra esas Dios. puertas, Señor, que no van a ser de bendición para nosotros. Sí, Señor. Porque ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos, a tomar buenas Gloria a Dios. decisiones en ti, Padre. Gracias, Sabemos Padre. que son tiempos de decisiones, Señor. Oh, aleluya. mi Dios. Tiempos donde tenemos que decidirnos servirte, Señor, aleluya. Gracias, Tiempos donde Padre. tenemos que decidirnos, Señor, a entregar todo nuestro ser Gloria a ti, Dios. para poder ser ejemplo para aquellos que vienen detrás nuestro. Gracias, Señor, Padre aleluya. bueno. Ayúdanos, Señor, a dejar marcado esa huella, Señor, para que los que vienen detrás nuestro, Señor, realmente podamos ir todos, Oh, Señor, hacia tu misma aleluya. presencia. Gracias te Ese damos, propósito Padre. que tenemos de poder un día Sí, encontrarnos Señor. contigo, Señor, Para la aleluya. gloria de tu Y poder gozarnos nombre. por la eternidad. Gracias, Señor, Padre aleluya. bueno. Gracias te damos y encomendamos esta reunión en tus manos. Gloria a Dios. Que todo tú puedas bendecirlo y puedas Gracias, guiarlo, Padre Espíritu amado. Santo. Gracias, mi Dios. Sé que tú estás aquí, Señor, porque tú Gloria a eres, Dios. Dios mío, aleluya, real, Señor, como el aire que respiramos. Gracias te damos, Padre bueno. Gracias, Señor, porque tu presencia está en medio nuestro, Señor. Aleluya. Gloria a Oh, Dios. Señor, aleluya, así como dijo Gracias, Moisés. Padre. No me dejes mover si tu presencia no va Oh, conmigo, Rey Señor, de la aleluya. gloria. Aleluya. Unimenejete reverecita, Santo el que namanajata, vive para siempre. Unimenejete reverecita, Digno eres de namanajata, gloria, de honra y alabanza, Padre bueno. Eres tú obrando en esta noche. Gloria Señor, a aleluya. Dios. Gracias Gracias, te damos Padre. a ti, Señor, Gloria en el a nombre de Dios. Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y amén, aleluya. Alabamos al Señor. Amén. Gracias, Señor, aleluya. No quiero ver. Señor, aleluya. Tus sendas conocer, que tu luz nos alumbre. Quiero conocer tu poder, ven llena
digno, amén. Él es digno de recibir toda nuestra alabanza, amén. Lucas, damos gracias a Dios por Lucas, amén, que está con nosotros. Que el Señor le bendiga, hermanos. Es un gusto para mí poder estar nuevamente aquí en este lugar para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es a lo que hemos venido y yo creo es lo que hacemos durante Gracias, todo Jesús. nuestro día. Aleluya. Básicamente, alabamos y glorificamos al Señor en todo momento, ¿no? Y yo quería compartir una palabra que en estos días, ya hace varias semanas, vengo leyendo y hablando con nuestro hermano Andrés, donde estuve, y es una parábola muy conocida del Señor Jesús que se encuentra en Lucas capítulo 18, del versículo 1 en adelante, que Jesús dice así, ¿no? Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aleluya. Amén, ¿no? La palabra de Dios. Esta es una parábola muy conocida del Señor Jesús que antes, cuando podíamos asistir a los templos, me imagino que en muchos de los templos era muy recurrente que hablen sobre esta parábola, ¿no? Y a mí lo primordial de la parábola que Jesús quería era enfocar en la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Era lo principal que Jesús decía. Y esta viuda fue a donde? A un juez injusto, a un juez que a veces hacía justicia pero injustamente, y por algún tiempo le dijo: hazme justicia a mi adversario. Yo me imagino a la viuda, ¿no?, en la ciudad, y viendo al juez caminando y diciéndole: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, y el juez haciéndole oído sordo, oyéndole a la casa, como muchas veces muchos piqueteros, ¿no?, van a la casa de alguien y protestan hasta que hay respuesta, ¿no? Y acá este juez llegó un momento que dijo dentro de sí: aunque a Dios no lo temo, ni por hombre tengo respeto. Me imagino que era un juez muy perverso, ¿no? Le haré justicia antes que me agote la paciencia, ¿no? Y el Señor Jesús le dio estas dos preguntas, ¿no? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche, no? El otro día estábamos con la hermana Andrés y la esposa me decía: yo oré a Dios durante 2 años, dice. 2 años para que él me dé un trabajo, no a mí. Y ella me decía: muchas veces ustedes como jóvenes, ¿no?, porque verdaderamente es así, ustedes como jóvenes se desesperan de lo que, por hacer algo, ¿no? Le piden a Dios si quieren que sea ya, rápido, ¿no? Y muchas veces Dios prueba nuestra paciencia, y vos le decís: Dios, respondeme. Dios, no, y por ahí llega un tiempo que decimos: bueno, dejamos de orar, y Dios a los 3 meses o al mes te lo da, ¿no? Pero Dios no es que se tarde en responderte, sino que Dios no es todavía el tiempo que Dios te quiere dar eso. Por ahí estás pidiendo una casa, por ahí estás pidiendo un trabajo, pero Dios te dice: si yo te doy un trabajo que vos quieras ganar 45.000 pesos al mes, ¿cómo lo vas a administrar?
has puesto a pensar, puesto a pensar cómo vas a administrar el dinero que Dios te da. Porque muchas veces decimos, sí, sacamos el diezmo, pero el otro 90% sigue siendo de Dios porque Dios nos da esa plata a nosotros, Dios nos da eso para nuestras necesidades, ¿no? Y Dios nunca se tarda en respondernos a nosotros. Sí. Dios, nosotros vamos a ir de continuo y puede tardar años. Mis padres le pueden contar, para obtener esta casa oraron durante 11 años. Y yo me imagino muchas veces mis padres ya nos cuentan, ¿no? Se frustraron, dijeron Dios nunca nos va a dar la casa, por ahí. Pero sin embargo ellos siguieron sirviendo al Señor. Y Dios de un día para otro, de la noche a la mañana, nos fuimos a Bolivia, volvimos y tuvimos nuestra casa. Gracias a Dios tuvimos nuestra casa y era un gozo, una felicidad. Estando en Bolivia, sirviendo al Señor, era un gozo y una felicidad diciendo, ya tenemos nuestra casa, ¿no? Y Dios no es que se tarde en darnos lo que nosotros le pedimos, sino que todavía no es el tiempo que Dios nos da. Y a mí y lo último que dice, ¿hallarás fe en la tierra? Porque muchas veces nosotros como seres humanos, como cristianos, Dios nos da y después nos olvidamos de Dios. Le oramos a Dios por un beneficio, tener un trabajo, tener una casa, y cuando Dios nos da, lo desechamos a Dios. O sea, tenemos la oración y decimos, bueno, cuando nos queda tiempo vamos a orar. En cambio, cuando necesitamos, oramos todo el tiempo. Nacíamos el tiempo, nacíamos 1 hora, 2 horas por ahí para orar de continuo y pedirle, Señor, necesito esto. Pero sin embargo llega el tiempo que Dios te da lo que vos necesitas y es ahí cuando nos empezamos a desligar de la oración. Por eso Jesús dice acá, hallarás fe en la tierra, te encontrará aún como lo hacía antes, te va a encontrar velando, orando, pidiéndole, siguiendo velando, ¿no? Como lo hacía antes, porque si ahora que tenés la necesidad, ya la necesidad que tenías te la dio, ¿por qué dejar de orar? ¿Por qué no orar aún más pidiendo al Señor? Porque muchas veces dejamos de orar y Dios tiene grandes propósitos todavía con nuestras vidas. Dice el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Que aunque nos vayamos a donde nos vayamos, aunque dejemos de orar, dejemos de buscarle, Dios te va a traer de la oreja, te va a sacar lo que te dio si es necesario para que vuelvas a donde estabas antes. En la oración y en la búsqueda del Señor, ¿no? Yo le quiero decir que aunque Dios se tarde en darte lo que necesitas, seguí orando, clamando que Dios te va a responder. Y cuando te lo dé, no dejes de orar. No dejes la oración. Jamás dejes la oración, que es lo primordial. Porque Jesús lo que quiso enfatizar con esta palabra es la necesidad de orar. Siempre. No desmayar. Nunca desmayar. Y yo con esta palabra yo quiero alentarlos a ustedes a que oren siempre y no desmayen, aunque cuesta muchas veces, nunca desmayen y sigan buscando al Señor, cueste lo que cueste, porque sabemos que va a llegar, como dijo Pablo, ¿no? Alcanzada la meta y vamos a recibir la corona allá arriba. Todo nuestro esfuerzo acá tiene una recompensa allá arriba. El día que Cristo venga a buscarnos, si no encuentra, si hallados en la fe, ¿no? Firmes y adelante, ¿no? Como dice un himno muy conocido. Así que yo le quiero dar gracias al Señor por estar aquí con ustedes nuevamente y que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén. Les saludo con la paz del Señor, hermanos. Que el Señor bendiga a cada una de sus vidas. Amén. La verdad que le damos gracias al Señor por todo este momento que Él nos ha permitido hasta el día de hoy. Y este momento tan hermoso de poder estar en su presencia. Amén. Recibiendo del Señor, no sé si usted allí en donde está siente la presencia del Señor, pero verdaderamente si no la siente, disponga su corazón, amén, a recibir del Señor. Tampoco es por sentimiento, ¿no? Sino que usted tiene que creer porque amén. El Señor está allí al lado de usted, amén. Pero disponga su corazón porque el Señor quiere hacer grandes cosas en su vida, amén. Y quiero compartir una palabra, amén, que escuchaba justo en la palabra de apertura que se daba en el día de hoy, ¿no? Y se encuentra en San Mateo, capítulo 26, versículo 39, ¿no?
39, 42 y 44. Amén. Amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Gloria Santo. a Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El versículo 42 dice: Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, dice, ¿no? Y el 44 dice: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Amén. Aquí está hablando sobre Jesús, ¿no? Cuando se va a orar al Getsemaní, justamente antes de ser entregado por Judas, ¿no? A los soldados para ser arrestado y luego crucificado, ¿no? Pero yo veía esto, ¿no? De que siendo Jesús, ¿no? Dios hecho hombre. Aún así él fue ante el Señor y sabiendo que no podía pasar esa copa, ¿no? Aleluya. Pero el Señor fue y expresó su necesidad ante el Padre, ¿no? Gracias, Y no me expresó solo una vez y ya, no, 3 veces, ¿no? Y con lloro y con lamento y con dolor en su corazón, ¿no? Porque el Señor Jesús sabía lo que iba a pasar, amén. Sabía lo que él tenía que padecer, amén. Y veía esto y decía, si el Señor Jesús fue con toda confianza ante el Padre, ¿no? Diciéndole su necesidad. ¿Cómo yo no voy a ir también delante del Padre y no criticando o diciendo cualquier cosa, sino expresando mi necesidad y haciendo como Jesús, ¿no? Señor, esta es mi necesidad y tú conoces lo que yo tengo en mi corazón. Pero si esto no es tu voluntad, que no sea así, amén. Y que el Señor nos ayude a aceptar aquello para lo que el Señor nos ha llamado, amén. Aquello que el Señor quiere hacer con nosotros. Porque muchas veces tenemos una idea equivocada y decimos, esta es la voluntad del Señor porque a mí me gusta esto, ¿no? Pero sin embargo, no es que nosotros nos tenemos que callar ante el Señor, no. Sino que tenemos que ir, amén. Así como el Señor Jesús. Y decirle al Señor, no hablar con Él, decirle, Padre, me pasa esto, ¿eh? Y tengo en mi corazón estas decisiones que quiero tomar, pero Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya, amén. Así como dice, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero sino como tú, amén. Gloria a Dios. Aún escuchaba estos días el estudio que se estaba dando, ¿no? Y en una parte habla cuando le dice a Ananías, ¿no? Sobre Saulo de Tarso, que le dice Dios, no te preocupes porque yo le voy a mostrar, dice cuánto le es necesario padecer por mí, ¿no? Muchas veces, yo lo digo como joven, ¿no? Queremos decir, sí, voy a servir al Señor y voy a amar, y voy a orar, voy a leer la Biblia y vamos con todo el empuje, ¿no? Como es la juventud. Pero en realidad muchas veces no nos detenemos a pensar y a decir, no, quiero servir al Señor, está perfecto, está bien, ¿no? Pero debo prepararme, porque las cosas que vienen no son fáciles, amén. Y aún quizás nosotros queremos servir al Señor en una determinada área y el Señor por ahí no te quiere en esa área, ¿no? Aleluya. Y quiere prepararte en otra, pero entonces debemos ahí orar como el Señor Jesús, ¿no? Aleluya. Pidiéndole al Señor que se haga su voluntad. Mira, Señor, yo te quiero servir, pero quiero que tú me guíes y me muestres hacia dónde tengo que ir, amén. Aleluya. Y que en nuestro diario vivir, ¿no? En nuestra vida, que en todo podamos hacer así, amén. Tanto para nuestros estudios, para nuestros trabajos incluso, o decisiones que tengamos en nuestro interior sobre nuestro futuro, ¿no? Y decirle, Señor, encomiendo mi futuro en tus manos, amén. Gracias, Señor. Sabiendo que tú cumplirás tu propósito en mi vida. Pero para que el Señor cumpla su propósito, usted también tiene que disponer su corazón, amén. Amén, y que no nos pase como Jonás, amén, que el Señor le mandó a hacer algo y se fue para el lado contrario, ¿no? Y como decía Lucas, el Señor te va a traer de las orejas, amén. Pero que no sucede eso, sino que verdaderamente nosotros podamos disponer nuestro corazón, amén, sabiendo que hay almas que necesitan todavía ser predicadas también, amén. Y que simplemente eso, ¿no?
pedirle al Señor que nos capacite y que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Gloria a Gracias Dios. Amén. Por estas palabras, amén. Yo creo que el Señor está hablando a cada uno de nuestras vidas, amén. Y vamos a alabar al Señor, amén. Vamos a cantar una alabanza más antes de comenzar con el estudio de hoy, amén. Mientras usted se prepara ahí, amén, su anotador, lo que usted tenga, su Biblia, amén, es el lugar ahí. Tome este tiempo, amén, para poder dedicárselo al Señor, amén. Dejemos de lado lo que estamos haciendo, amén, y que podamos concentrarnos en lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche, realmente. De tal manera me amó Que su vida no escatimó. Aleluya. hasta el final. Él se entregó. Y a la Su muerte muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor. Yo cantaré por mi Jesús caminaré, porque gloria a Dios. por tu amor. Santo su nombre. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Gracias, Padre. De tal manera me Adoramos tu nombre. Amor, que no hay vida, no. No escatimó. Hasta Al el final Él se entregó. y a la Muerte fue porque me amó. de De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor. Yo cantaré por mi Jesús caminaré, porque
Gracias, Padre bueno. Saludamos a todos en el inmenso amor de Jesucristo en esta noche. Para nosotros una gran bendición como para todos ustedes. No hay mayor bendición para nuestras vidas, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras vidas espirituales, que nutrirnos con la palabra, el poder de la palabra de Dios, la verdad absoluta de Dios que nos ha sido encomendada, hermano amado, como nosotros somos los portadores de un mensaje de salvación y de esperanza. Dice el libro de Isaías 52:7, ¿no? Que hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas, de los que traen una palabra de salvación, de esperanza para el alma afligida, perdida en las tinieblas, en el pecado en este mundo. Y a nosotros nos ha encomendado el Señor esta palabra que es el Evangelio eterno. Y estamos en esta noche para compartir con ustedes nuestro estudio de hoy. Queremos invitarlo a abrir su Biblia allí, como decimos siempre, y le damos un consejo a todos los amados hermanos, que usted siempre tome su Biblia, un anotador, y apunte cada texto de la palabra de Dios y comentario que podamos hacer aquí, que usted pueda luego eso volcar a su vida espiritual y sobre todas las cosas ser un buen lector de la Biblia y escudriñar la Escritura. No lea la Biblia como un libro de lectura, sino lea la Biblia como una fuente de vida para su corazón. Y para eso usted tiene que tener dedicación. Aleluya. Dedicación. Esa palabra tiene que ver, hermano, con una necesidad y encontrar esa necesidad, hermano, suplida en el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara, la palabra de Dios, hermano amado, es medicina. La palabra de Dios, hermano amado, nos hace sabios. La palabra de Dios nos instruye en el camino del Señor. Así que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 11. Vamos a continuar en esta noche con la serie de la historia de la iglesia. Estamos viendo la línea de tiempo y vamos a entrar en la tercera fase, como le damos a conocer así, para que usted lo entienda, que va del año 41 al año 46 después de Cristo, que tiene que ver con la historia de la iglesia. Estamos llevando adelante esto que tiene que ver con línea de tiempo porque necesitamos conocer también en qué tiempo aproximadamente. Hay algunas diferencias de años por ahí de pronto de tiempo, pero con exactitud, o la mayor exactitud, es lo que estamos dando aquí, que son cosas que se corroboraron históricamente. Y vamos a leer Hechos capítulo 11, vamos a ver el verso 19 en adelante, vamos a leer hasta el versículo número 26. Vamos a ver aquí una dupla, para que usted entienda, un equipo. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Cuando dice no hablando a nadie, tiene que ver con los gentiles. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué característica, ¿no? Leemos de nuevo: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se le llamó
cristiano por primera vez. Vamos a, en esta noche, invitarlo a que usted vaya al libro de Gálatas con nosotros y vamos a dar una reseña de la vida del apóstol Pablo, una reseña de su conversión hasta este acontecimiento que se da aquí, Bernabé trayendo a Saulo o a Pablo de Tarso, trayéndolo a Antioquía, donde se congregaron todo un año. Vamos a ver lo que dice el libro de Gálatas capítulo 1, estuvimos viendo en el anterior capítulo, así que voy a invitar también a mi esposa que en esta noche nos comparta este punto que queremos compartir con ustedes acerca de la conversión del apóstol Pablo y una línea de tiempo que tiene que ver con su vida y su preparación y que queremos compartir con ustedes. Pero vamos a ver capítulo 1, verso 18, vamos a leer. Dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este Jacobo, el hermano del Señor, era el que había estado en Jerusalén, y este hombre, hermano, era uno de los principales, juntamente con Pedro y con Juan, de los principales. ¿Por qué decimos de los principales? Porque fueron lo que iniciaron o lo que el Espíritu Santo los llevó a iniciar un movimiento, hermano, y que el Espíritu Santo usó su vida para que suceda lo que sucedió en Jerusalén. Dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios. Allí tenemos una línea de tiempo. 3 años. Amén. Esa palabra no se refiere, que ayer compartíamos justamente, ¿no? Cuando decía, pasados muchos días, que en el capítulo 9, versículo 23, dice, ¿no? Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarla. Amén. Esa palabra, muchos días, eso quería decir justamente lo que comienza a decir en Gálatas, el versículo 18. Amén. Después, pasados 3 años, subió a Jerusalén. Amén. Sabemos que cuando ellos le querían matar, amén, los discípulos que se habían escuchado eso, lo bajaron a Pablo, dice, por un muro en una cesta. Y así él pudo huir, amén, y no se mató, porque dice que los gobernantes guardaban las puertas, amén, porque sabía que había esa sola entrada y que si Pablo quería salir por ahí, ellos la agarraban para matarle, ¿no? Entonces ellos le bajaron y dice que él, ¿no? Pasó 3 años él ahí anunciando el evangelio hasta que después tuvo que ser sacado, amén. Eso es lo que él estaba contando aquí en Gálatas, del 18 hasta finalizar, 1:18. amén, 1:18, amén. Y después lo que sigue diciendo, ¿no? Los otros versículos de más abajo, amén, de cuando llegó a Jerusalén y cuando Bernabé tuvo que tomarlo, ¿no? Dice, ¿no? Que tomándole, nadie quería escuchar, porque todos decían, este era el que nos perseguía, ¿por qué vamos a escucharlo? Muchos judíos no conocían la obra que Dios ya había hecho en Pablo, amén. Y dice que Bernabé fue como ese nexo ahí entre los judíos, amén, y Pablo. Amén, le dijo, no, él ya Dios lo cambió, Dios lo transformó, él estuvo predicando en Damasco, estuvo predicando en Tarso, amén, y realmente predica el Cristo que nosotros anunciamos. Amén. Amén. Y sigue diciendo acá en Gálatas el capítulo 2, amén, sigue diciendo, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Amén. Él sabíamos que él lo llaman al apóstol de la incircuncisión, amén. Realmente porque él hablaba, amén, y él decía, ¿por qué vamos a obligar a los gentiles,
amén, a circuncidarse. Amén, y eso era lo que ellos trató. ¿Y por qué decía no hacer tanto ruido? Porque se reunió con la cúpula que había ahí en Jerusalén. Amén. Se reunieron ahí ellos para poder tratar este tema y para que ellos puedan entender, porque Pedro le decía no. Pedro todavía, en esta palabra, Pedro todavía no había sido tratado por el Señor y todavía no había ido a predicar a Cornelio. Amén. Si vemos los capítulos, amén, no están como ordenados cronológicamente por ahí, ¿no? Sino que podemos ver que después sigue hablando de que Pablo se fue y tuvo que tratar ese tema, amén, con Pedro, con Santiago, amén, con Juan, amén, con los apóstoles que estaban ahí en Jerusalén. Amén. Si usted ve, acompáñenos por favor, una breve lectura hacemos del capítulo 15, versículo 2, porque esto es de suma importancia cuando escudriñamos las escrituras, que son cosas que por ahí de pronto, hermano, no se enseñan como se tienen que enseñar, sí en algunos lugares, pero en muchos otros no. Capítulo 15 de Hechos, verso 2. Vamos a ver lo que Pablo está diciendo. Después de 14 años volví a Jerusalén y precisamente se requirió la presencia de Pablo y de Bernabé en el concilio, como se lo conoce en Jerusalén, por una cuestión, hermano, de una corriente hereje que estaba saliendo de Jerusalén y que estaba estorbando la predicación del evangelio en los campos misioneros. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Porque aquí el verso 1 nos da a conocer que algunos salieron de la iglesia en Judea o Jerusalén y salieron, hermanos, llevando una corriente errada. ¿En qué sentido? Que mezclaban el legalismo o la ley con el sacrificio de Cristo e invalidaban en cierta parte el sacrificio de Cristo y que lo complementaban con la ley, que ahí recién era perfecto el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Entonces esta cuestión lo trataron, hermano, como toda iglesia seria trata las cuestiones doctrinales en el ámbito que corresponde y con quienes corresponde y con personas que realmente son sabias y entendidas. Entonces aquí encontramos, hermano, en una línea de tiempo como el apóstol Pablo, por lo menos unos 17 años de su vida, la Biblia registra lo que fue el proceso de todo lo que tiene que ver con su conversión y todo lo que tiene que ver con la confrontación de cosas que comenzó a vivir, hermano, y la preparación que tuvo el apóstol Pablo, hermano, directamente dada por Dios, como el Señor lo comisionó, hermano amado, para la obra del ministerio. Entonces, cuando Bernabé lo encuentra, cuando Bernabé, hermano amado, va a buscarlo a Tarso, lo trae, hermano amado, porque Bernabé era un hombre que tiene esta característica. Aquí, mire, la Biblia nos da características de otro tipo, en otros casos, cartas pastorales, por ejemplo, Hechos capítulo 6, pero aquí da una característica particular de este hombre, y por ejemplo aquí dice lo que hemos leído, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿No? Entonces, es una característica particular. Si usted mira en otros casos, en otros ámbitos, por ahí de pronto no va a encontrar que otros tuvieran esta característica, por ejemplo, pero tuvieron otro tipo de características que se asemejan y son como el complemento. Entonces tenemos que entender, hermano, que para trabajar en equipo no podemos trabajar con cualquiera. En esto es picante lo que estamos diciendo, pero esta es la verdad. ¿Picante para qué, hermano? Porque hoy es común decir, bueno, no, yo me junto para hacer una campaña y no importa en qué condición está la iglesia, allá ellos cómo se arreglan. No, hermano. Cuando usted va a entregar el mensaje del Evangelio, usted tiene que entregar el mensaje del Evangelio, el principio de la salvación que el alma conoce, hermano, tiene que conocer desde ahí, saliendo del pecado, siendo libre del pecado, hasta ser adoctrinado. Y dentro de la congregación tiene que conocer la verdad de Dios. Si la congregación está torcida, hermano, la persona va a encontrar un tropiezo y no va a poder ser adoctrinada. Entonces, aquí un ejemplo que nos dice Hechos 11:26, dice que allí Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, se congregaron todo un año. Y usted va a encontrar ahí una palabra que dice, y enseñaron a la iglesia. Un año.
enseñaron a la iglesia. ¿Entiende, hermano? Enseñaron. Entonces, una particularidad que tenía esta iglesia primitiva, hermano, o en sus principios la iglesia del Señor, hermano, era que se abocaba a la docencia, a enseñar, a instruir. ¿Qué diferencia existe si trazamos un paralelo con la iglesia actual en muchos de los casos, hermano? No hay enseñanza, hay prédica y está bien, no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que las prédicas, cuando usted entiéndame, no estoy hablando de una prédica en el sentido, en otra oportunidad le vamos a explicar lo que significa más profundamente lo que es prédica. Lo que estoy diciendo es la dinámica de un mensaje. Si compartimos una palabra y 4 o 5 textos y decimos lo que leemos y ya está. Pero enseñar requiere de una responsabilidad muy grande de parte nuestra como ministro, hermano, de escudriñar la Escritura. Y eso hizo que Pablo y Bernabé formaron un equipo. Enseñar sería como desmenuzar el versículo palabra por palabra y poder entender, a conocer, amén, el mensaje realmente escondido ahí, ¿no? Exactamente. Minuciosamente se tomaban el trabajo de poder investigar todo y de poder enseñarle. Dice que le enseñaba a los discípulos, a todos, amén. Podemos ver de que ellos tenían una preparación para eso, ¿no? Podíamos decir que unos apóstoles con todas las letras, amén, porque realmente se tomaban este tiempo de poder enseñar, dice, a los discípulos, y ahí es donde se les llamó cristianos por primera vez a los que creían en Cristo. Exactamente. Bien, viendo esto que estamos compartiendo con todos ustedes, hermano, que creemos que es de tremenda bendición, porque esto edifica nuestra vida. Pareciera ser una iglesia rara, pareciera ser algo de otro ámbito. No, esta es la iglesia verdadera. Algunos pueden estar diciendo, hermano, yo lo sigo y estoy escuchando y estoy escudriñando la Escritura y resulta ser que me estoy dando cuenta que me engañaron durante muchos años. No me dijeron la verdad, porque engañar significa no decir la verdad. Engañar significa no decir toda la verdad. Engañar significa no escudriñar la Escritura y enseñar la Escritura. Hay muchísimas cosas por descubrir, misterios que son para nosotros, hermano, cuando no sabemos, pero cuando el Señor nos lleva a descubrir, dejan de ser misterios. Ahora, quiero avanzar un poquito más, hermano, y dejarle un breve testimonio antes de avanzar a la otra parte que tiene que ver con el trabajo en sí del campo misionero. Quiero dejarle este pequeño testimonio. Cuando mi esposa decía desmenuzar la Escritura. Hace unos años atrás escuché un testimonio de un pastor que comenzó a enseñar San Juan 3:16. Bueno, ¿quién no conoce San Juan 3:16? Sí, literalmente lo conocemos. En profundidad y en revelación en lo que tiene que ver con esa Escritura, en verdad absoluta, poco y nada. Durante 3 meses enseñó a su congregación. La congregación se levantó en común acuerdo para sacar al pastor, desplazar al pastor de su lugar, y convocaron las autoridades para poder hacerlo. Cuando las autoridades vinieron, le preguntaron al pastor si la congregación estaba viviendo San Juan 3:16, lo cual el pastor le dijo, no están viviendo esta palabra. Entonces las autoridades de la iglesia central le dijeron, pastor, siga predicando San Juan 3:16 hasta que vivan la palabra. Aleluya. ¿Entiende, hermano? Entonces, muchas veces tenemos que entender esto, hermano, que una cosa es una prédica rutinaria, y damos vueltas siempre en el mismo círculo. Pero cuando la palabra de Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñar la Escritura, esto tiene que ver con una profundidad y no una parcialidad del Evangelio. Esto sí y esto no. No, el Evangelio es completo o no es Evangelio. Valor agregado en el Evangelio no existe. Pues cada uno puede hacer lo que quiera, pero las consecuencias van a venir. Bien, avanzamos al otro punto que tiene que ver con el tener también, hermano, en cuenta como siervo de Dios, como ministro, como pueblo de Dios. Y tener en cuenta esto es, hermano, hacer la voluntad de Dios y hacer la obra del Señor. Vamos a ver el verso 27 en adelante. Y quiero llevarlo a leer desde el verso 27 del capítulo 11 de Hechos. Vamos a ver hasta el versículo 30. Vamos a ver aquí, hermano, algunas de las cosas que tienen que ver cómo el Espíritu Santo fue dirigiendo la obra del Señor. A ver, lean por favor.
En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Ahí tenemos un acontecimiento. El Espíritu Santo siempre va a hablar, hermano, a la iglesia. Y yo les quiero decir dos cositas bien importantes. Nunca va a haber enfrentamiento, hermano, y persecución, a menos que el Evangelio sea frontal. Si yo entiendo esto, hermano, por persecución, no solo estamos hablando de persecución física, sino estamos hablando de persecución espiritual. Hoy, por ejemplo, más que nunca hay una actividad diabólica en los aires, brujería, hechicería, curanderismo, espiritismo, de todo tipo de demonios, principados que se mueven en los aires para detener el avance de la iglesia del Señor. Y ya muchos han sido detenidos, pero no porque el poder de Dios no pueda defenderlo, no pueda ayudarlo, sino porque ellos decidieron, hermano, desistir. Ahora, veamos en medio de este acontecimiento, una de las características que tenían estos hombres, hermano, que no prestaban atención, los peligros que iban a enfrentar. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué ellos, hermano amado, no echaban atención sobre los peligros que vendrían? Escuche con atención, por favor. Muchos ministros, hermano, Dios nos alcance, gracias, nos ayuden. Muchas personas que hoy están al frente de una congregación, están llevando adelante un ministerio, un grupo pequeño como se conoce, una casa de oración o célula, o lo que fuere, en el área que fuere, no han tenido, hermano, la viva experiencia de reconocer antes de la partida, hermano, en su viaje, para que usted entienda así, ministerial, no han tenido en cuenta, hermano, en evaluar las situaciones que tienen que enfrentar. Por ejemplo, si usted pasa durante un año haciendo célula en un lugar y no tiene problema, pues hizo reunión social. Es muy sencillo esto. Si usted está en una casa de oración y no hay problema, no hay dificultad, hizo reunión social. El Evangelio no es reunión social, no es asociación social, ir y socializar con personas. No está mal, no estoy diciendo que esté mal, hermano, socializar, porque yo tengo que socializar en el medio laboral, en el medio de lo que tiene que ver profesional y un montón de cosas. Pero lo que estoy diciendo es que el Evangelio de Cristo no es para reunirnos en una casa, hermano, y socializar. Y estar aquí compartiendo un tiempo y tomamos un café y nos vamos toda la casa. No tiene que ver con eso, hermano. El Evangelio de Cristo ha sido desvirtuado en muchos casos, desde muchas formas, hermano. Ha llevado a un conformismo y la gente se conforma y se siente bien en la iglesia y no se siente confrontado por la palabra. Y cuando eso sucede, es peligroso, porque la iglesia comienza a dejar de cumplir la función para la cual fue llamada, que es confrontar con el Evangelio de Cristo. Aquí la advertencia vino y sabían que esto iba a pasar, pero ellos avanzaron de todo modo. Se hubieran ido hacia otro lado, pero sabe que en Jerusalén había una necesidad, y la necesidad de los hermano amado, fue mucho más importante que una simple persecución, para que usted entienda. Así lo consideraban ellos a estos casos. Bien, avanzamos un poquito más y vamos a ver un poco ahora lo que tiene que ver con el capítulo 12. Vamos a leer el capítulo 12 del libro de Hechos. Vamos a leer estos primeros 4 versículos y quiero que lo lean. A ver. Hechos 12, 1 al 4. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para matarles. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prenderle también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen y se ponían
y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Amén. Aquí tenemos un acontecimiento de violencia, hermano. Violencia y muerte. Así. Estos son los tipos de gobernantes que hoy en muchos lugares hay. Hermano, matan, ejecutan. Este caso no quedó solamente allí. Esto es algo que continúa pasando en muchos lugares. Ahora, esto impidió, hermano, que el avance del Evangelio se detenga, que se detenga la iglesia, no, al contrario. Una de las cosas que el infierno, el Señor lo reprenda, y lo decimos, hermano, guardado en el hueco de las manos del Señor en esta noche. El diablo tiembla, hermano, ante esta palabra, porque este personaje llamado Herodes fue un hijo del diablo que se levantó contra la iglesia. Y aquí tenemos, hermano, un acontecimiento que, matando a uno de los siervos del Señor, la iglesia no se detuvo a considerar o a analizar por qué sucedió la muerte de Jacob. Hoy, hermano, caemos en descrédito no por el mundo, sino por la propia iglesia. Incluso, hermano, en muchos casos, hermano amado, cuando sucede algo se analiza para buscar un culpable y se lo lleva al campo natural. Entienda y preste atención a lo que les estoy diciendo, hermano. Se lo lleva al campo natural en un análisis que tiene que ver naturalmente como hombre, se lo juzga como hombre y se lo juzga, y luego al tener cierto tipo de prueba dice, bueno, no tendría que haber hecho esto Jacob, porque al haber hecho esto Jacobo, llegó a que Herodes lo mate, porque fue a confrontar a quien no tenía que confrontar, y eso está mal. Eso sería en un campo natural una de las explicaciones que se puede dar. Escuche, hermano, con atención cómo reacciona la iglesia verdadera frente a situaciones que le toca vivir. ¿Sabe cómo reaccionó esta iglesia? De lo que le vamos a leer ahora, y que tiene que ver con una de las cosas que hoy pastores, evangelistas, maestros, maestro de escuela dominical, ministro de todo tipo, de todo rango, ha abandonado y ha comenzado, hermano, a entrar en un ámbito de comodidad, en un ámbito, hermano, considerando sus vidas como algo eterno, en el sentido de que van a vivir siempre sobre la faz de la tierra, hermano, y no teniendo en sus corazones, hermano, la mínima intención de confrontar y avanzar. Fíjese cómo reaccionó y qué respuesta tuvo esta iglesia, hermano. Escuche. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. El capítulo 12, verso 5. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ese era el escenario. Imagínese y traigamos esto un poco al contexto actual, hermano. Es nada más esta pandemia y virus que anda suelto por ahí, todo este tipo de cosas. En muchos casos, muchos cristianos se han vuelto analistas del tiempo que se está viviendo y hasta tratar de descubrir por qué sucede lo que sucede, qué se hizo mal, qué se hizo bien, el gobierno hace esto, hace lo otro. Hermano, todo lo que está en el mundo es corrupto, esa es la realidad. La corrupción impera en el mundo. Ahora, la reacción de esta iglesia, hermano, fue la siguiente. Dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Esto es un milagro. Aleluya. Esto es maravilla. Amén. ¿Qué le quiero decir, hermano, en esta noche? Para leer, ahora vamos a ir a Efesios capítulo 6, verso 18. Escuche con atención, hermano. ¿Usted qué cree que está la iglesia en la tierra para hacer reunioncitas simplemente, o estar sentado en una mesa y escribir un poco, o compartir algo y nada más, o cantar una alabanza, hermano?
La iglesia en la tierra está para esto que dice Pablo a los Efesios. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Verso 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar. Amén. Ahí tenemos un ejemplo claro, hermano, del apóstol Pablo diciendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿Sabe lo que significa oración y súplica? Dice, en el Espíritu, perseverando en ella. Pablo dice, pide oración a los Efesios y le dice, y orando también por mí a fin de que me sea abierta puerta, o sea, me sea dada palabra para que donde yo vaya y las puertas estén abiertas, pueda comunicar el Evangelio, pueda predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo reaccionó esta iglesia, hermano? Como muchas congregaciones hoy en día, no, Señor. La iglesia reaccionó unánime en oración. Ahora, escuche, hermano, la oración que estamos pidiendo, y oramos por las autoridades, conforme la Biblia nos manda a orar, todo lo que quiera. Ahora, ¿qué tipo de oración estaba haciendo esta iglesia? La Biblia no da una descripción de cómo oraban, pero evidentemente sí nos da a conocer por quién estaban orando. Pablo dice, por mí, dice Pablo a los Efesios, oren por mí. Aquí la Biblia no dice que Pedro desde la cárcel alguien fue a llevarle una botella de agua, a llevarle algo de comer y le dijo, por favor, oren por mí. No dice la Biblia eso. La iglesia, hermano, es responsable. La congregación es responsable de ir a Dios, de clamar a Dios, hermano, como pueblo de Dios. Somos responsables de entrar en un clamor, hermano, porque hay algo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y eso, hermano, no se resuelve con reunioncitas. Eso no se resuelve, hermano, con una llamadita de teléfono. Eso no se resuelve, hermano, simplemente haciendo análisis. No se resuelve así, sino en un clamor de guerra, de oración de guerra, de personas que se levanten de madrugada, de personas que se levanten a toda hora en clamor de guerra, hermano amado. Porque la Biblia dice, hermano amado, que estos géneros, dice la Escritura, estos géneros no salen sino con oración y ayuno. Hermano, cuando nos habla la Escritura de este tipo de cosas, nos está hablando de una confrontación. La iglesia está enfrentada al mismo infierno y al príncipe de las tinieblas. Pero la Escritura nos da a conocer, hermano, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, o las puertas del Hades, el lugar de los muertos, no van a prevalecer contra la iglesia. Seguimos leyendo un poco más. Le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. No hablando, orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, esto un texto muy conocido, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con las manos señal,
de que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto también a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Qué interesante, ¿no? ¿Qué haría un cristiano en este tiempo, hermano? El ángel le insiste que salga y no va a salir, ¿no? Porque yo estoy en la cárcel, tengo miedo del policía que está ahí, tengo miedo del soldado que está ahí, tengo miedo. ¿Sabe cuándo sucede esto, hermano? Hay una línea que quiero mencionarles a ustedes, hermano, que tiene que ver con una línea muy delgada. Y eso es, hermano, cuando nosotros todavía no hemos aprendido a romper con el mundo natural, la mente humana, para poder entender lo que significa vivir en el Espíritu. Vivir, hermano, conforme al poder de Dios. Usted va a encontrar un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo y no lo va a entender. No quiera analizarlo porque no lo va a entender. No hay forma de poder entender este tipo de cosas, hermano, cuando nosotros lo analizamos humanamente. Pero aquí tenemos una línea de tiempo. En aquel entonces, entre el 41 y el 46 después de Cristo, sucedió esto. Y mire qué acontecimiento, hermano, se dio en aquellos días. Ahora, en medio de eso, todo lo que vemos aquí nos enseña claramente, hermano, que el Espíritu Santo guió la iglesia siempre. Y aún hoy también sigue guiando. Amén. Leemos un pasaje, unos pasajes más. El capítulo 12 que estamos viendo. Vamos a ver el verso número 20 en adelante. ¿Sí? Hasta el 24. Y Herodes estaba enojado contra los tiros y de Sidón, contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. Aquí tenemos un acontecimiento, hermano, que lo hemos leído muchísimas veces seguramente, pero tiene que ver, hermano, con una ejecución. Y Dios ejecuta. Seguimos diciéndolo. Muchos piensan que cuando se meten con la iglesia del Señor, con la iglesia de Jesucristo, no estoy hablando de los santos de los últimos días, sexta errada, estoy hablando de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Hermano, cuando se meten con algunos de ellos, no son seres humanos comunes y corrientes. Y cuando tocan a algún siervo de Dios, cuando tocan a alguien de los miembros del cuerpo de la iglesia, están tocando a Jesucristo mismo. Si tuvieran conciencia de lo que están haciendo, no lo harían. Pero como son inconscientes, confundidos, errados y engañados por el pecado y la soberbia de su corazón, llevan adelante lo que hacen como hizo Herodes. No teniendo conciencia, hermano, cayó bajo el juicio de Dios. Y esto, hay juicio que cae en el futuro y hay juicio que cae inmediatamente. Esto sucedió en aquellos días. Y esto generó una alarma, hermano, terrible en la ciudad de Jerusalén, porque queda, hermano, sentado como un testimonio que Dios intervino directamente a través de un ángel y ejecutó a Herodes. Aquí tenemos un acontecimiento de lo que significa, hermano amado, levantarse contra Dios mismo. Él tocó a Jacobo, él persiguió a la iglesia, encarceló a Pedro y mató a 2 inocentes soldados, a 2 o 3 soldados los que estaban allí. Los mató, los ejecutó porque los culpó de que ellos dejaron ir a Pedro. Pensaban, estos gobernantes, hermano, como eran tan corruptos y sucios, como mucho de lo que hoy podemos ver y escuchar, hermano, estos gobernantes como ellos eran tan sucios, corruptos
inmorales como vivían, hermano, de la misma manera ellos pensaban que los soldados también, si bien habían soldados corruptos, soldados, hermanos, 18 soldados mató él. 18 soldados. Porque había 4 guardias de 4 y dice que 2 sí o sí se quedaban con el preso, dice, atados con la cadena junto con él ahí. 4 por 4, 16 más los 2 que estaban. Más los 2 que estaban ahí. O sea, todas esas personas, hermanos, murieron porque estos personajes, según ellos, eran excelentes, eran reyes por excelencia. Estos eran corruptos. Estos eran personajes que gobernaban una nación, hermano, y cuando más corruptos eran cuanto mucho mejor. Podríamos decir de qué se diferencia en nuestros días. Y bueno, según las informaciones que tenemos, yo no soy investigador, no soy nada, soy un simple predicador, soy un ministro del Señor, nada más. Pero según las informaciones que corren todos los días, si la información llega a nosotros, parece ser de que algo huele mal, algo huele a podrido. Bien, este personaje, hermano, se daba a conocer de esta manera, con violencia. Este Herodes, hermano, ya era, hermano amado, nieto de alguien, hijo de alguien que había perseguido a Jesús en otra oportunidad. Y estaba aquí, hermano, en esta escena. Ahora, aquí nos encontramos, hermano, a un Dios celoso de su iglesia, a un Dios todopoderoso, hermano, que no comparte su gloria con nadie. Y aquí tenemos una ejecución, porque no dio gloria a Dios. Aquí claramente dice la Escritura, no dio gloria a Dios. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, dice el verso 25, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este es el mismo hijo de María, donde la iglesia estaba orando sin cesar por Pedro. Gloria al Señor. Amén. Amén. Le queremos leer aquí un comentario que escribimos para ustedes. En estos 5 años que relata esta parte de la historia, porque del 41 al 46, nos sigue hablando de una iglesia llena de vida, avanzando en la evangelización y cumpliendo la gran comisión que dice Mateo 28, 19 y 20. Una iglesia avanzando. Y una iglesia avanza, escuche con atención. ¿Sabe cuándo avanza una iglesia, hermano? Sobre una ciudad, sobre un pueblo, sobre un campo, sobre una nación, cuando tiene vida. Porque si no tiene vida para ofrecer, no puede avanzar. Usted puede avanzar y el lugar donde usted está, nosotros estamos aquí, hermano, rodeados de tantas personas apartadas del Señor, que se apartó del Señor, personas que no conocen a Cristo y escucharon el Evangelio, pero la iglesia tiene vida. Y cuando la iglesia tiene vida, avanza. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a compartir en esta noche una breve conclusión con respecto a esta línea de tiempo que da del 41 al 46 después de Cristo. Y quiero dejarlo esta breve conclusión para que usted pueda compartirla con nosotros. Para esta parte del libro de los Hechos de los Apóstoles pasaron unos 16 años entero, completo, desde todo lo que fue el comienzo de lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Y solo ver qué sucedió en tan poco tiempo, lo creemos. Esta es la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Nosotros creemos que esto es así. Es la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Puse así, quiero compartirlo con ustedes, cada uno se hace eco en su corazón, depende cómo lo crean y cómo lo vean. Siento un llamado muy fuerte en mi corazón a alentarlos a orar como nunca antes por los perdidos. Por los perdidos. Basta ya de estar orando por esto, por lo otro, por cosas temporales, por los perdidos. Las almas son eternas, lo otro es temporal. Dios algo hará en nuestros días y es que traerá salvación a multitudes antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Está usted dispuesto a ver el obrar del Espíritu Santo en estos tiempos? Así que como sucedió en la iglesia en sus comienzos, hoy Dios me llama y yo respondo, henme aquí, Señor. ¿Y usted qué le responde?
Es una pregunta. La línea de tiempo de la historia de la iglesia. Dios llamando a su pueblo más que nunca a una verdadera devoción como nunca antes hemos vivido, hermano. Para eso hay que tomar una firme decisión desde el corazón, para honrar y servir al Señor. Hermano, escape de las personas cómodas, escapen de las personas que construyeron un imperio material, un imperio, hermano, temporal. Escape de esa gente que está cómoda, hermano, de ir a su casa y vivir de los deleites y de los lujos que puedan llegar a tener. No estoy diciendo que esté mal, escape de ese tipo de gente, hermano, porque esa gente no lo va a llevar a otra cosa, hermano, porque ellos ya están arraigados y cimentados en todo lo natural y temporal. Júntese con personas, hermano, que le van a llevar, hermano amado, y le van a mover para que usted pueda cumplir fielmente el propósito que Dios tiene con su vida. Gloria al Señor. ¿Algo para comentar? No. Damos gracias al Señor y queremos hacer una oración en esta noche juntamente con todos ustedes en este día para dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. Gracias. Padre, gracias te damos en el maravilloso nombre de Jesús. Queremos agradecerte por tu gran amor y misericordia, por darnos este tiempo de poder compartir tu palabra, poder fortalecernos en ella, poder disfrutar de este tiempo, porque ella nos edifica y nos ayuda a permanecer firme en tu verdad. Padre, gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Hermanos, amén. Nuestra hermana Damari Jiménez, Noemí Palavecino, Carla Fernández, nuestra hermana dice paz del Señor, hermano. Les pido oración por el pastor Ibáñez, David Valdés, Gonzalo Rivas, Miguel Rejala, José Pavón, José Acuña, Elvio Villa y Clara Leguizamón. Damos gracias al Señor por todos nuestros hermanos. Agradecemos a Dios por esta noche maravillosa que tenemos de estar aquí compartiendo junto a todos ustedes, y vamos a tener también un tiempo de oración. Aquí estamos recibiendo un pedido de oración por el pastor Francisco Ibáñez, pastor de cerca de unos 90 años, y es pastor de nuestra hermana Carla Fernández allí en la zona de San Miguel. Y vamos a orar, estamos orando por el pastor, pero vamos a orar en esta noche también. Y estamos orando, hermano, por todas las peticiones y necesidades que los hermanos están reportando, ¿no? Estamos orando por nuestra hermana Leandra Serrano también, la hermana que está luchando contra un cáncer, pero creemos
y confiamos en que la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Estamos orando por Luisa, por Mariana, una familia de apellido Orué, toda esa familia, dos de ellos recibieron al Señor en estos días. Estamos orando, hermano, por los medios de comunicación, los que con eficiencia están llevando adelante, hermano, la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios por muchos medios, las redes sociales, hermanos, canales en el internet, canales abiertos también a través de las radios, emisoras cristianas, llámese FM, ondas cortas, hermano, AM, hermanos amados, y muchos medios, hermanos que están predicando las 24 horas del día la palabra del Señor. Así que damos gracias al Señor por todos ellos, hermanos, y oramos para que el Señor nos dé gracia y sabiduría para seguir predicando y anunciando esta verdad. Invitarlo para que mañana a las 20 horas vamos a estar aquí comenzando una serie nueva, y esta serie nueva, para que usted se vaya habituando, vamos a hablar de la iglesia de los filipenses, la iglesia en la ciudad de Filipo. Una carta, hermano, que nos va a impactar tremendamente como es la palabra de Dios. 4 capítulos que encierran verdades eternas y se le llama la carta escrita desde la prisión, donde Pablo le dice, por ejemplo, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Para que usted vaya teniendo algunas pautas de la carta a los filipenses. Por ejemplo, Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y allí tiene como una referencia el apóstol Pablo a 2 muchachos, para que usted siga teniendo referencia allí, Epafrodito y Timoteo. Así que algunos detalles importantísimos de esta iglesia que nació en uno de los viajes misioneros, que se lo vamos a contar mañana con el favor de Dios, si estamos todavía aquí, si no celebramos en el cielo esta reunión. Amén. Le vamos a contar mañana. Y esta iglesia, hermanos, se inauguró, se abrió, se cimentó, se fundó en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y se lo vamos a contar cuál de esos viajes y por qué sucedió todo lo que sucedió, porque la palabra tiene respuesta. Así que a lo largo de esos 4 capítulos de la carta a los filipenses, vamos a abocarnos y vamos a entrar en esta nueva serie que llamamos la serie de la carta a la iglesia de los filipenses. Prepárese, porque vamos a interactuar con tesalonicenses y vamos a ver actualmente por qué existe la ciudad de Filipo y por qué las iglesias son fuertes allá y por qué las iglesias son fuertes en la ciudad de Tesalónica actualmente. Ahí vamos a ver, no una línea de tiempo corta, vamos a ver más de 2000 años de historia. Así que lo invitamos a que si usted está interesado en conocer la Escritura, conéctese con nosotros, conéctese con buenas páginas cristianas para realmente crecer en el Señor. Padre, gracias te damos, Señor, orando en esta noche y clamando, oh Rey de la Gloria. Gracias, Padre, aleluya. Ay, Shamarra Soma. Oh, santo, santo, aleluya. Padre, clamamos por la vida del pastor Ibáñez, Dios mío. Ten misericordia de tu siervo, Padre, aleluya. Padre, glorifícate, Dios Haz mío. lo que tengas que hacer a tu siervo, Padre, aleluya. Tengas misericordia, Padre. Aleluya, aleluya. Te rogamos por la congregación de los santos en ese lugar, Dios mío. En el nombre de Padre, Jesús. rogamos por nuestra hermana Leandra en esta noche, Dios Sí, mío. Señor, pon tu mano sanadora. Que tu nombre sea glorificado con Cumple el poder, propósito en la vida de tu sierva, Padre. ministrando sus corazones, Padre Cumple bueno. tu propósito en ella, Padre. Oh, mi Dios, oramos por estas peticiones, Por la vida de por Luis, su pueblo, Padre. las Completa tu obra congregaciones. en ese cuerpo, Padre. Rogamos por Aleluya, las la almas, Padre María, bueno, por Padre. salvación, Ahí tu mano de para poder tu obrando, gloria, de Padre todo, bueno. Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, Dios mío. Gracias te Bendecimos
santo nombre y te damos gloria para siempre, Padre. Gracias te damos, Dios mío. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Que no recuerde El pecado, tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su esfuerzo y nos asombra con cada vida. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu virtud, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Te gobierna Con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu virtud, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Dios les bendiga.